Hay un tipo de risa que no calienta una habitación. No pertenece a las celebraciones ni a las mesas del comedor. Es el tipo de risa que viaja por una sala llena de gente y aterriza directamente en tu pecho como algo frío y afilado. Ya sabes de qué tipo hablo. Probablemente lo has escuchado una o dos veces en tu vida. Yo lo escuché un domingo por la tarde en noviembre, sentado en el rincón de la casa de mi propio hijo, sosteniendo una taza de café que se había enfriado 20 minutos antes porque nadie pensó en ofrecerme una caliente. Lo escuché viniendo de la dirección de mi nuera Beverly, y escuché el sonido particular de mi hijo Gary riéndose junto con ella, y me quedé muy quieto y escuché, de la manera en que he aprendido a quedarme quieto durante 71 años de vida, y entendí algo en ese momento que me había negado a entender durante casi 2 años. Entendí que me había convertido en un chiste en esta casa. No en voz alta. No con crueldad, de la manera de las personas que saben que están siendo crueles, sino en silencio, de la manera de las personas que simplemente han dejado de verte como alguien que importa. Mi nombre es Walter. Tengo 71 años. Pasé 38 años como profesor de historia en una ciudad de tamaño mediano en Ohio. Enseñé a más de 4,000 estudiantes en esos años. Entrené al equipo de debate durante 22 de ellos. Enterré a una esposa llamada Carol que era más inteligente que yo y más graciosa que yo y que mantuvo a esta familia unida con ambas manos durante 43 años hasta que el cáncer nos la arrebató hace 3 años. No pedí mucho de esta vida después de que ella se fue. Solo pedí seguir siendo parte de mi familia. Seguir siendo visible. Seguir siendo alguien cuya presencia en una habitación significara algo. Y ese domingo por la tarde en noviembre, sentado en el rincón de la casa de mi hijo con café frío y el sonido de una risa que no estaba destinada para mis oídos, comencé a entender que seguir siendo visible iba a requerirme algo. Algo más difícil que la paciencia. Algo más deliberado que el silencio. Y algo, si soy completamente honesto contigo, que había estado postergando durante demasiado tiempo. Necesitas entender quién era yo antes de ese domingo. Quién soy, supongo, aunque los dos se sienten diferentes algunos días. Me despierto a las 6 todas las mañanas en la casa que Carol y yo compramos hace 34 años. 3 habitaciones, un pequeño patio trasero con un roble que plantamos juntos el año en que nació Gary, una cocina con paredes amarillas que Carol eligió y que nunca he pensado en repintar. Preparo café en la misma cafetera que he usado durante 15 años. Me siento en la mesa de la cocina con mi taza y leo. Libros de historia, principalmente. Viejo hábito de los días de enseñanza. Mi mente todavía quiere aprender cosas. Mi cuerpo ha comenzado a ralentizarse pero nadie le informó a mi mente sobre ese acuerdo. Estoy jubilado, pero no estoy vacío. Hay una diferencia. Gary es mi único hijo. Tiene 43 años, trabaja en seguros comerciales, vive a unos 35 minutos de mí en una casa considerablemente más bonita que la mía, de lo cual me alegro. Quería algo mejor para él. Ese siempre fue el objetivo. Se casó con Beverly hace 6 años. Ella es eficiente, organizada y segura. 3 cualidades que la hacen excelente en su trabajo, que es algún tipo de puesto de gestión regional que nunca he entendido del todo, y que la hacen algo agotadora para estar cerca durante periodos prolongados. Digo esto no como insulto sino como observación. Era profesor de historia. Pasé mi carrera observando a las personas. Beverly no es mala persona. Quiero dejar eso claro desde el principio porque esta historia podría convertirse fácilmente en una historia sobre una villana, y Beverly no es una villana. Es una mujer que tiene ideas muy claras sobre cómo deben ser las cosas y que tiene muy poca paciencia para las cosas que no encajan dentro de esas ideas. Me convertí, en algún momento de los últimos 2 años, en una de esas cosas. Después de que Carol murió, Gary llamaba todos los domingos sin falta. Cada domingo durante aproximadamente 1 año. Era el tipo de cosa que sucede naturalmente en el duelo, la familia uniéndose. Lo aprecié más de lo que jamás encontré las palabras para decir.
Luego las llamadas comenzaron a hacerse más cortas, más distraídas. Gary siempre sonaba como si estuviera en medio de algo. Papá, lo siento, solo nos estamos preparando para algo, ¿puedo llamarte el martes? No llamaba el martes. No lo mencioné. Soy de una generación a la que se le enseñó que la dignidad y la necesidad son cosas separadas. Eliges cuál mostrar. Elegí la dignidad. Seguí eligiéndola, en silencio, mientras la distancia entre nosotros se hacía más amplia de maneras que podía sentir pero no podía nombrar del todo. Beverly había comenzado a redecorar su casa unos 18 meses atrás. Tenía opiniones firmes sobre los muebles, los colores, la disposición de cada habitación. También, comencé a notar, tenía opiniones firmes sobre mí. No expresadas directamente. Nunca directamente. Pero comunicadas de la manera particular en que las personas eficientes y organizadas comunican cosas que han decidido pero no quieren discutir. Cuando visitaba, siempre había una ligera pausa antes de que me mostrara dónde sentarme. No una pausa larga. Solo lo suficiente. Medio segundo de consideración, como una anfitriona de restaurante decidiendo dónde poner a un cliente sin reserva. Había comenzado a corregirme en la conversación. Correcciones pequeñas. No sobre cosas importantes, solo sobre detalles. Walter, en realidad creo que encontrarás que el restaurante está en la quinta, no en la cuarta. Walter, eso no es exactamente cómo va la historia. Cosas pequeñas. El tipo de cosa que ignorarías una o dos veces pero que comienza a instalarse en el aire de una habitación cuando sucede absolutamente cada vez. Gary nunca lo notó. O lo notó y no dijo nada. La distinción importa pero dejé de tratar de determinar cuál era. Su hija, mi nieta Lily, tenía 4 años. Ella era la razón por la que seguía apareciendo. Tenía los ojos de Carol y mi terquedad en lo que parecían proporciones iguales, y pasar tiempo con ella era lo más puro en mi vida desde que Carol murió. Beverly administraba el acceso a Lily de la manera en que administraba todo lo demás, de manera eficiente y según un horario que dejaba muy poco espacio para la espontaneidad. Las visitas del abuelo son el segundo y cuarto domingo del mes, de 2 a 5. Ese era el acuerdo. Lo cumplí fielmente. Llegaba a las 2, me iba a las 5, y estaba agradecido por esas 3 horas porque había decidido estar agradecido en lugar de notar lo que decían sobre cuánto me querían. La primera vez que escuché la risa que no es amable, me dije que había escuchado mal. Estaba en la sala con Lily, ayudándola a construir algo con sus bloques. Gary y Beverly estaban en la cocina. Escuché a Beverly decir algo que no pude entender del todo y luego ambos se rieron. Algo en la manera en que se detuvo rápidamente, la manera en que la cocina se quedó repentinamente en silencio cuando aparecí en el umbral por un vaso de agua, me dijo que la risa había sido a mi costa. Pero todavía no lo sabía con certeza. Lo archivé. Volví a los bloques. Lilia pidió 3 de ellos uno encima del otro, me miró muy seriamente y dijo, abuelo, este va a ser el edificio más alto del mundo. Dije, te creo completamente. Sonrió. Y pensé, esto es suficiente. Estos momentos son suficientes. Pero no eran suficientes, porque los momentos se estaban reduciendo. El segundo domingo de diciembre, Beverly estaba al teléfono cuando llegué. Me señaló hacia la sala sin levantar la vista. Gary estaba viendo fútbol americano, como siempre hacía, y levantó la vista y dijo, hola papá, y luego volvió a mirar la pantalla. Lily vino corriendo y saltó hacia mí y la atrapé y esa fue la mejor parte de las siguientes 3 horas. Por el resto de la visita, me senté en el sillón del rincón, el que claramente está designado para los invitados que son tolerados en lugar de bienvenidos, y vi fútbol con Gary, quien ocasionalmente decía cosas como, ¿puedes creer esa jugada?, y yo decía no puedo y luego volvíamos al silencio. Beverly entró 2 veces. Una para traerle a Gary un bocadillo. Una para recordarle algo en su calendario. No me trajo nada.
No me reconoció activamente en ningún momento. Era mueble. Mueble educado y esperado que aparecía el segundo y cuarto domingo y no requería atención particular. Manejé a casa esa tarde y me senté en mi mesa de cocina y abrí el libro de historia que había estado leyendo, una biografía de Ulysses Grant, y leí el mismo párrafo 4 veces sin retener una sola palabra. Luego cerré el libro y me senté con las manos planas sobre la mesa y pensé durante mucho tiempo. Pensé en lo que diría Carol. Ella no habría permitido que esto sucediera. Tenía una manera de hacer que las personas rindieran cuentas sin hacerlas sentir atacadas, un don que yo nunca poseí y del que me beneficié durante 43 años. Sin ella, solo tenía mis propias herramientas. Paciencia. Observación. La visión a largo plazo. Había construido una vida alrededor de esas herramientas. Tendría que confiar en ellas ahora. El domingo del que te hablo, el que comenzó toda esta historia, fue el segundo domingo de noviembre. Llegué a las 2 como siempre. Beverly abrió la puerta y dijo, «Oh Walter, pasa», en el tono de alguien que acaba de recordar una cita que olvidó cancelar. Gary estaba en la cocina. Lily vino corriendo, como siempre hacía, y la alcé en brazos y ella me habló extensamente sobre una oruga que había encontrado en el patio trasero y que había llamado Geral. Escuché cada palabra sobre Geral. Hice preguntas detalladas sobre Geral. Geral era la oruga más importante en la historia de las orugas y Lily necesitaba que yo entendiera esto completamente. Nos sentamos en el suelo de la sala y ella me mostró un dibujo que había hecho de Geral. Era extraordinario. Le dije que era extraordinario. Ella dijo, «Lo sé, abuelo». La confianza de los niños es una de las cosas más hermosas de esta tierra. Después de unos 45 minutos, Beverly llamó a Lily para su merienda de la tarde y Lily corrió hacia la cocina, porque los niños siempre corren hacia la comida, y me quedé solo en la sala. Podía escucharlos en la cocina. Gary, Beverly, Lily. El ruido cómodo de una familia en su propio espacio. Luego escuché a Beverly decir algo, su voz más baja pero audible, y escuché reír a Gary. Y luego escuché a Beverly decir, y esto lo escuché claramente porque la casa se había quedado momentáneamente en silencio, dijo, «Simplemente se sienta ahí como si estuviera esperando que algo suceda». Y Gary volvió a reírse. Una risa real. No educada. No contenida. Simplemente genuinamente divertida. Simplemente se sienta ahí como si estuviera esperando que algo suceda. Miré mis manos. Mis manos que habían sostenido las de Carol durante 43 años. Mis manos que habían calificado 40.000 trabajos y entrenado a cientos de estudiantes de debate y construido una valla en el patio trasero y plantado un roble con un Gary de 3 años que seguía soltando la pala. Miré esas manos y sentí que algo se movía en mi pecho que no era ira ni tristeza sino algo más viejo y más silencioso que ambos. Era reconocimiento. El reconocimiento de un hombre que finalmente, claramente, ha visto algo que se había negado a ver. No me moví. No dije nada. Me senté en ese sillón en el rincón de la sala de mi hijo y respiré lentamente y pensé, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, sobre qué tipo de hombre quería ser en respuesta a este momento. Gary volvió a la sala unos minutos después con una bolsa de papas fritas y se sentó en su lugar habitual. No me miró de manera diferente. No tenía idea de que lo había escuchado. Me ofreció papas fritas. Dije, no gracias. Se encogió de hombros y volvió a mirar la televisión. Beverly entró poco después con Lily, quien se subió a mi regazo y me mostró algo en una tableta, algún dibujo animado sobre animales. Vi el dibujo animado. Sostuve a mi nieta. Mantuve mi rostro completamente quieto. Y en algún lugar debajo de la quietud, tomé una decisión. No una decisión dramática. No una decisión que involucrara voces elevadas o confrontación o el tipo de escena que le habría dado a Beverly algo de qué hablar durante años. Una decisión silenciosa.
El tipo que viene de un hombre que ha pasado 38 años enseñando a jóvenes que la respuesta más poderosa a algo injusto no es la más ruidosa. Es la más deliberada. Me fui a las 5 como siempre. Beverly dijo, te vemos en 2 semanas, Walter, con la eficiencia brillante de alguien que completa una tarea. Dije, en realidad Beverly, puede que necesite saltarme los próximos domingos. Tengo algunas cosas que debo atender. Pareció levemente sorprendida. Oh, por supuesto. No hay problema en absoluto. Gary levantó la vista de la televisión. ¿Todo bien, papá? Bien, dije. Solo algunas cosas que he estado postergando. Besé a Lily para despedirme. Ella sostuvo mi cara entre sus pequeñas manos de la manera en que siempre lo hacía y dijo, adiós abuelo, vuelve pronto. Volveré, cariño, dije. Definitivamente volveré. Y quise decir ambas frases de maneras que Gary y Beverly todavía no habían comenzado a comprender. En las 3 semanas que siguieron, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Dejé de esperar. Me había dado cuenta de que había estado esperando durante aproximadamente 2 años. Esperando que Gary llamara sin que yo llamara primero. Esperando que Beverly se calentara. Esperando que mi lugar en ese hogar se sintiera natural en lugar de administrado. Había sido paciente de la manera que a veces se vuelve invisible, la manera que se confunde con no tener necesidades en absoluto. Así que paré. Lo primero que hice fue llamar a Franklin, mi amigo más antiguo, a quien había estado cancelando durante meses porque mis domingos estaban reservados para la casa de Gary. Franklin tenía 73 años y se había jubilado del servicio postal hacía 12 años y llevaba 2 años pidiéndome que fuera a su juego de cartas del jueves por la noche con un grupo de hombres de su vecindario. Lo llamé y dije que iría el jueves. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, Walter, ya era hora. El juego de cartas de Franklin resultó ser 6 hombres de entre 68 y 77 años, reunidos alrededor de una mesa plegable en su garaje con mala iluminación y excelente café y el tipo de conversación que me había estado faltando sin saber que me faltaba. Hablamos de historia, de la ciudad, de nuestros hijos y nietos, de lo que significaba tener esta edad en esta era particular. Nadie me hablaba con condescendencia. Nadie me corregía. Nadie me administraba. Llegué a casa ese jueves por la noche y me senté en mi mesa de cocina y me sentí más como yo mismo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Lo segundo que hice fue llamar a mi antigua colega Margaret, que había enseñado inglés en la misma escuela durante 27 años y que había estado tratando de involucrarme en un programa de alfabetización para adultos mayores en la biblioteca pública. Lo había rechazado 2 veces. La llamé y dije que quería participar. Ella dijo, Walter, estaba empezando a pensar que habías renunciado al mundo. Dije, lo había considerado brevemente pero luego lo reconsideré. Se rió. Esa risa se sintió como algo que se abría. Lo tercero que hice fue más difícil. Me senté en mi escritorio una tarde con un bloc legal y un bolígrafo, de la manera en que solía prepararme para lecciones importantes, y escribí todo lo que quería decirle a Gary. No como acusación. No como queja. Solo como verdad. Escribí durante 2 horas. Escribí sobre Carol. Sobre lo que había sido ver su declive y mantener a la familia unida durante esos 2 años, principalmente solo, porque Gary tenía su trabajo y su vida y su Beverly y yo no había querido ser una carga. Escribí sobre los domingos, todos ellos, la manera en que cada uno me había hecho sentir un poco más invisible que el anterior. Escribí sobre la risa y lo que me había costado quedarme quieto durante ella. Escribí sobre lo que necesitaba. No exigía. Necesitaba. La distinción era importante. Cuando terminé, lo leí de nuevo. Luego lo doblé y lo guardé en el cajón. No porque no fuera a hablar, sino porque escribirlo me había enseñado exactamente lo que necesitaba decir. Ahora lo sabía. Lo sabía con precisión.
Y saber con precisión significaba que podía decirlo sin una sola palabra desperdiciada. El tercer jueves, Gary me llamó. No lo había llamado en 3 semanas. Sonaba ligeramente diferente de lo habitual. Menos distraído. Más cuidadoso. Hola papá, solo llamando para ver cómo estás, no he sabido nada de ti. Dije, estoy bien, Gary, gracias por llamar. Preguntó sobre mi semana. Le hablé del juego de cartas. Del programa de alfabetización. Se quedó en silencio un momento. Papá, ¿estás bien? Pareces diferente. Soy el mismo, dije. Solo he estado más ocupado de lo habitual. Una pausa. Beverly se preguntaba si vendrías el domingo. Dile. A Beverly que aprecio el pensamiento, dije. Te avisaré. Otra pausa. Papá, ¿pasó algo? Consideré la pregunta. Dije, Gary, me gustaría cenar contigo. Solo tú y yo. No una visita del domingo. Una cena de verdad, en algún lugar donde podamos hablar. Sin Beverly, dije. No porque tenga algo contra Beverly. Sino porque necesito hablar contigo como mi hijo. Otra larga pausa. Sí, dijo en voz baja. Sí, está bien, papá. ¿Cuándo? Nos reunimos un martes por la noche en un restaurante que ninguno de los dos había elegido por ninguna razón particular excepto que estaba a mitad de camino entre nuestras casas. Llegué primero. Me senté en la mesa y pedí agua y miré el menú sin leerlo y pensé en lo que diría Carol si pudiera ver este momento. Ella diría, Walter, simplemente dile la verdad. Siempre creyó que la verdad era más simple de lo que yo la hacía. Generalmente tenía razón. Gary llegó 7 minutos tarde. Parecía un hombre que había estado pensando intensamente durante varios días, lo cual creo que había estado haciendo. Se sentó y pidió café e hicimos la pequeña conversación preliminar, los cómo estás y el tiempo y una breve mención de Lily, y luego me miró y dijo, papá, simplemente dímelo. Así que se lo dije. No todo del blog legal. No 2 horas de sentimientos acumulados. Sino la verdad esencial, entregada de la manera en que había aprendido a entregar verdades difíciles en un aula llena de adolescentes que no querían escucharlas. Dije, Gary, te quiero. Y estoy orgulloso del hombre que eres. Pero necesito que escuches algo. Necesito que entiendas que he estado sentado en el rincón de tu sala durante 2 años sintiéndome como una obligación programada en lugar de tu padre. Y necesito que sepas que escuché la risa. No le dije exactamente lo que Beverly había dicho. Solo le dije que había escuchado risas a mi costa y que me había quedado en silencio porque no quería hacer las cosas difíciles. Dije, no te estoy pidiendo que elijas entre tu esposa y tu padre. No te estoy pidiendo que administres a Beverly ni que cambies tu hogar. Te estoy pidiendo, como tu padre, que me veas. Que realmente me veas. Que sepas que todavía estoy aquí. Que todavía importo. No como mueble. No como una tarea programada del domingo. Sino como tu padre. Como alguien que amó a tu madre durante 43 años y que la extraña todos los días y que ha estado navegando ese duelo en gran medida solo porque no quería ser una carga para ti. No dijo nada durante mucho tiempo. Miró la mesa. Sus manos estaban planas sobre el mantel, de la manera en que las mías se aplanan cuando trato de contener algo. Tenía las manos de su madre. Nunca lo había notado antes. Finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Papá, dijo. No lo sabía. Eso fue lo que dijo. No lo sabía. Y le creí. No completamente, no sobre todo, porque alguna parte de él debía haber visto. Pero creí que se había contado historias convincentes sobre por qué las cosas eran como eran.
Creí que había estado administrando la distancia en lugar de confrontarla porque confrontarla habría requerido exactamente esta conversación. Dije, Gary, lo sé. Por eso estamos aquí. Extendió la mano sobre la mesa. Puso su mano sobre la mía. De la manera en que yo había puesto la mía sobre la suya en el funeral de su madre. De la manera en que los padres e hijos se pasan cosas entre sí sin palabras. Nos quedamos así por un momento. Luego vino el camarero y pedimos comida y hablamos, realmente hablamos, durante casi 2 horas. Sobre Carol. Sobre los años después de que ella murió. Sobre el propio duelo de Gary, que había enterrado en el trabajo y en la eficiencia de Beverly y en el movimiento hacia adelante de una vida ocupada. Sobre Lily y cuánto me amaba y cómo él lo veía cada vez que yo visitaba y se había dicho a sí mismo que era suficiente cuando claramente no era suficiente para ninguno de los dos. Me dijo que no había escuchado lo que Beverly dijo. Me dijo que si lo hubiera escuchado habría dicho algo. Lo miré durante un largo momento. También le creí eso. No era un mal hijo. Era un hombre que había aprendido a evitar las conversaciones difíciles, en parte por mi culpa, si soy honesto, porque había modelado la paciencia y el silencio durante tanto tiempo que él los había confundido con las únicas opciones. El domingo siguiente, Gary me llamó a las 9 de la mañana. Dijo, papá, Lily te está pidiendo. No una visita programada. Solo ella preguntando. ¿Puedes venir esta tarde, solo por un rato? Dije que sí. Cuando llegué, algo era diferente. Beverly abrió la puerta y me miró de manera diferente a como lo había hecho antes. No calurosamente, no efusivamente, solo honestamente, lo cual en realidad era más de lo que había estado pidiendo. Dijo, Walter, pasa. Tomó mi abrigo. Me trajo café sin que se lo pidiera, y estaba caliente, y me lo entregó y dijo, Gary me dice que lo toma solo. Él recordó. Me senté en la sala. Pero no en el sillón del rincón. Gary había movido los muebles ligeramente, o simplemente yo me había sentido diferente, y me senté en el centro de las cosas en lugar de en el borde. Lily entró y se subió directamente a mi regazo y reanudó la historia de Gerald la oruga desde 3 semanas antes, retomando exactamente donde lo habían dejado, porque los niños no reconocen las brechas en el tiempo de la manera en que lo hacen los adultos. Gary se sentó cerca de mí. Beverly entraba y salía. La conversación no fue perfecta. Beverly no se transformó en una persona diferente. Seguía siendo eficiente y segura y ocasionalmente ligeramente correctiva. Pero había algo debajo que era diferente. Una conciencia. Una conciencia de que estaba siendo vista, de la misma manera en que yo había sido visto. No dije nada sobre lo que había escuchado. Le había dicho a Gary y Gary lo había manejado de la manera en que los esposos y las esposas manejan las cosas entre ellos, y ese era el arreglo apropiado. Lo que importaba era el resultado. Me fui ese domingo no a las 5 porque tenía que hacerlo sino a las 5 porque Lily estaba cansada y necesitaba su baño. Beverly me acompañó a la puerta y dijo, Walter, Gary realmente valoró esa cena contigo. La miré. Dije, yo también. Asintió. Un solo asentimiento. Pequeño y genuino. Manejé a casa con el sentimiento particular de un hombre que ha hecho algo difícil y lo ha hecho correctamente. No perfectamente. Nada es perfecto. Pero correctamente. Honestamente. Con las palabras correctas en el orden correcto en el momento correcto. Carol lo habría aprobado. Podía sentirlo. Franklin tenía razón en que ya era hora. El programa de alfabetización en la biblioteca comenzó la semana siguiente. Fui los miércoles por la tarde. Me senté con adultos que estaban aprendiendo a leer, o que estaban fortaleciendo habilidades de lectura que nunca habían desarrollado completamente, y enseñé de la manera en que siempre había enseñado, es decir, escuché primero y luego hablé. Uno de los hombres del grupo, un hombre llamado Dennis que tenía 58 años y trabajaba de noche en un almacén,
me dijo después de nuestra tercera sesión que nunca había tenido un maestro que pareciera realmente querer estar allí. Dije, Dennis, he sido maestro durante 38 años y he querido estar allí cada vez. Me miró con la expresión particular de una persona que recibe algo que no esperaba recibir. Esa expresión. Para eso es la enseñanza. Para eso es esta edad, creo. No el sillón del rincón. No los domingos administrados. No la risa de la cocina. Esto. Estar presente en los lugares donde tu presencia significa algo. Ser deliberado sobre quien te ve y asegurarte de que te vean claramente. Ser el tipo de persona que cuando llega la mañana y el café está caliente y el roble en el patio trasero está haciendo lo que sea que los robles hacen en noviembre, puedes sentarte en la mesa de la cocina y sentir que no has desaparecido. Que todavía estás aquí. Que los años que has vivido no te han hecho más pequeño sino más grande, de la manera particular invisible de las personas que han sobrevivido cosas y elegido permanecer abiertos en lugar de cerrados. He sido muchas cosas en mis 71 años. Un estudiante. Un maestro. Un esposo. Un padre. Un viudo. Un hombre en un sillón de rincón. Pero lo que elijo ser ahora, lo que estoy construyendo deliberadamente en el tiempo que me queda, es un hombre que está presente. Claramente. Honestamente. Sin disculpas. Porque me lo he ganado. Porque Carol no esperaría nada menos. Y porque en algún lugar de su casa a 35 minutos de distancia, mi hijo está aprendiendo, una cena a la vez, una conversación honesta a la vez, que su padre no es un mueble. Su padre es el hombre que plantó el roble. Su padre todavía está aquí. Y su padre tiene la intención de quedarse.